Hello there. How are you today? Can you listen to me? Can you listen? Can you watch my screen? Tell me. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Can you listen to me? Thank you, José. ¿Cómo van? ¿Cómo van la gente? ¿Cómo están? How are you today? Hello, lady. Hello, Andrés. Hello, José Ricardo. Hello, everyone. What happened, Sebastián? Pasado, dice Sebastián. Ay, no, pasado. ¿Qué pasó con ese miedo al pasado? Muy enferma esa plaga zombie. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? It's rainy. It's a cold day today. It's a cold day. How do you feel? Happy, tired, excited, sad, anxious? How do you feel today? Lady, you have a question? Buenas noches, instructor. Instructor, una pregunta. Todavía puedo presentar el video de la entrevista, así que no alcancé a grabarlo. Claro que sí. Recuerden que todas las actividades que no son cuestionarios tienen una fecha establecida de cierre. Sin embargo, eso no quiere decir que no se las vaya a recibir después de esa fecha. Esto, lo importante es que no se dejen llenar de muchas evidencias, porque generalmente cada semana se activa una evidencia. Entonces es una evidencia por semana. Si tú dejas una aplazada, se te va a sumar con la siguiente y así, así. Entonces la idea es tratar de irla sacando en ese tiempo para que no se te amontonen. Pero sí, sí te la recibo, claro que sí. Y para todos los que tengan de pronto pendiente el video de la entrevista o el video de presentación o el folleto, envíenlo por favor. Gracias, Lady. Dice por aquí, el inglés tenía solo un trabajo, no cambiar nada, pero el pasado cambia todo. Es cierto, es cierto, es cierto, Sebastián. Sí cambia, pero no es tan difícil, no es tan difícil, solo es darse la oportunidad para entenderlo un poquito. This phrase sounds good, right? By Mario Hugo. Okay, so how do you feel today? Good? Today we are going to divide the class in some parts. The first part, we are going to talk about a very interesting topic. This is a very good tense, is the past simple. The second part, I'm going to explain the next evidence. And the third part, I'm going to answer questions. ¿Listo? Entonces, primera parte, vamos a charlar de un tema muy lindo, un tema muy hermoso, pasado simple, que por ahí Sebastián estaba asustado, no, no pasa nada. Segunda, segunda parte, vamos a ver las evidencias que tenemos para el día de hoy, las que se activaron esta semana, las que están en esta semana. Vamos a explicarlas para quienes tengan dudas de ellas. Y tercera parte, voy a resolver dudas en general. ¿Listo? Por aquí veo que Wilson tiene levantadita la mano. Wilson, ¿quieres comentarnos algo? ¿Quieres decirnos algo, Wilson? ¿Me escuchas, Wilson? ¿O simplemente estaba saludando con la manito del emoji? Pues sí me Listo. escuché. Es que, bueno, no era una con respecto al video, porque como pues, desafortunadamente la clase anterior no pude ingresar, y después busqué la grabación, pero no la encontré en Sayuna. Era con respecto al video, o sea, porque ahí hablaban en Sayuna de que tenía que ser con dos personas, o digamos puede hacer uno se me escapó, cuando uno hace, digamos, Listo. de dos Ya, personajes, listo, una te entrevista, entiendo. se me escapó el nombre. Dale, te entiendo. Ya entendí tu pregunta, ya la entendí. Te cuento, en Sayuna la guía nos dice que la vamos a hacer con dos personas, pero para ese motivo de que de pronto se nos dificulta podernos reunir con otra persona, ya que pues por cuestiones de tiempo y todo este tema, entonces está permitido que tú lo grabes tú y busques la manera de cómo insertar las preguntas. Entonces algunos que ya lo han hecho colocan la pregunta, como por ejemplo, con una voz generada por inteligencia artificial que les hace la pregunta. Otros la colocan en texto. Otros se graban de una manera diciendo la pregunta y luego voltean respondiéndola. Ya es una manera creativa como tú lo quieres hacer. No pasa nada. ¿Listo? Aquí Pero tengo abierto. la Dime. pregunta era con edición, o sea, si por ejemplo, un ejemplo, hasta me escapó el nombre del término que uno utiliza en video cuando hace dos personajes,
Pero entonces eso toca hacer edición, porque pues en una, por ejemplo, se viste o se coloca unas gafas y es el que hace la pregunta, por ejemplo, y en el que responde, pues no, se quita las gafas. Pero pues Sí, sí, tocaría sí. esa edición porque uno haría las preguntas y se montaría en el video como el entrevistador y en el otro el que responde. ¿Se podría hacer Sí, así? sí, claro que O, sí. bueno, pero Sí, pues era sí, no hay lío. No hay lío. Lo listo, importante es que muchas tú gracias. aparezcas respondiendo las preguntas. Eso es lo importante, ¿listo? Listo, gracias, profe. ¿Tú eres de animación 3D o de animación digital? 3D. Listo. Es la única Claro que que me sí. falta, pues me colgué fue por eso. Listo, dale, no hay lío. Listo, Vamos a ver que gracias. quizá Yuna parece que está funcionando. Me dices que no está la sesión. Eso sí está. Se me hace raro. Ya entro a revisarla porque sí estaba. Vemos aquí. Sesión. Están abajo las sesiones en línea. Tada, junio. Sesión. Es cierto. No sé por qué no se ve. Puede ser que de pronto el día que la subí, como estaba generando fallas Sayuna, haya generado un error y no la haya cargado, porque esa sí la subí. Listo, ahorita después de la clase ingreso nuevamente y la agrego. Gracias, gracias. Listo. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de un temita que se llama el Past Simple. Past Simple. Es un temita muy interesante que algunos le tienen miedo, algunos sufren con el Past Simple. Pero entonces el past simple solo va a ser un poquito complicado en la forma afirmativa. En la forma negativa y en la forma interrogativa va a ser muy, muy, muy fácil. ¿Listo? Entonces, para que los que de pronto ya venían con un poquito de miedo, para la forma afirmativa va a ser súper, súper, súper fácil. ¿Listo? Entonces, para la forma negativa e interrogativa, perdón. Primero, ¿alguien sabe para qué se utiliza past simple? Se puede decir past simple o simple past. Es válido de las dos formas. ¿Alguien sabe eso de qué trata, para qué sirve, cómo se usa? ¿Han escuchado alguna vez ese past simple? Past simple. Si se me escucha bien, se ve la pantalla, por si acaso, no sea que yo esté hablando, yo por aquí hable y no me estén por ahí escuchando. ¿Sí me escuchan bien? Listo, perfecto. Envíenme por ahí emoticones en el chat o activen las reacciones para ver si está funcionando todo bien así, porque yo veo que se queda congelado y me asusto. Dice Sebastián, lo mismo que en español, pero en inglés. ¿Y en español qué es? ¿Qué sería eso de past simple? Porque hay varios pasados, hay varios estilos de pasado también. Listo. Entonces dice, yes, but I don't remember. Listo. Entonces no se acuerda, no pasa nada. Si no sabe, I don't know. No hay lío. Aquí estamos es para aprender, para repasar, para practicar. Listo. No hay problema de decir que no sé. Debemos, por aquí nos dicen que el pretérito pluscuamperfecto, ¿listo? Aunque este no es el pluscuamperfecto, el pretérito pluscuamperfecto se va relacionando más con el presente perfecto y el pasado perfecto, se va por esos laditos. Listo. Por aquí alguien me dice que para referenciar algo en el pasado, no, es una I. I de K, I don't know. Muy bien, JD. Listo, entonces, el pasado simple básicamente se utiliza para hablar de acciones que sucedieron o que tomaron lugar en el pasado y que ya terminaron. ¿Listo? Eso pasó, ya se acabó. No sé, nunca salí del verbo to be en mi etapa estudiantil. Lo tuve que aprenderlo por mi cuenta. Ok, listo. No hay mejor manera de aprender que el trabajo autónomo. Cada quien a su manera puede rendir y puede aprender como mejor lo sienta, como más le guste. Entonces el trabajo autónomo aquí se utiliza bastante, entonces es importante aplicar el trabajo autónomo, ¿listo? Entonces, pasado simple se utiliza para hablar de acciones que tomaron lugar en el pasado y que ya terminaron, ¿listo? Ya pasó, ya, así como dicen, el pasado pasado, lo que pasó pasó, ya pasó, ¿listo? Se acabó. Porque hay otros pasados que aún siguen teniendo incidencia en el futuro, pero pues de ese todavía no vamos a hablar, vamos a hablar sobre el pasado simple, del que ya se acabó. Listo, entonces, algunos usos se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. También se utiliza para hablar de una serie de acciones en el pasado.
para acciones que eran repetidas o habituales en el pasado. Entonces yo puedo hablar de, por ejemplo, un hábito que tenía 5 años atrás, puede que ya no lo tenga, ya terminó, ya no hago ese hábito, por eso puedo hablar con eso. Para hablar de narraciones o acciones de periodos largos de tiempo en el pasado. ¿Listo? Y para hablar de generalidades o hechos que sucedieron en el pasado. Todo esto ya pasó, ya se acabó, ya se terminó eso, ya finiquito, ya se fini. Esos son los usos que tiene nuestro pasado simple. Entonces, como decíamos, se usa para hablar de acciones que iniciaron y finalizaron en el pasado. Ya se acabaron. Vamos a verla aquí funcionando y ahorita nos vamos a ir a ver parte por parte. ¿Alguien me quiere ayudar a leer la primera frase? De pronto alguien diga, yo, profe, yo me arriesgo. Alguien que se quiera arriesgar. ¿Quién dijo yo? No les dé miedo, tranquilo. Tranquilo que aquí nadie lo va a juzgar. Nadie sabe quién es su merced. El único que tiene la cámara encendida es el profe, entonces no le dé miedo hablar. Fresco. No le dé miedo preguntar. No le dé miedo hablar. Hágale sin miedo. ¿Listo? ¿Nadie? Sí. Por aquí dice alguien que está como congestionado y afónico. No, pero el micrófono, él hace su función y lo hace sonar como todo un locutor. Listo. Mary worked in the hospital in 1996. Listo. Entonces Mary trabajó en el hospital en 1996. Ella trabajó en esa fecha, en ese año, pero ya no trabaja más. Eso ya se acabó. Listo. Es una acción que tomó lugar en el pasado y se acabó. After I finished my work, I went home. ¿Listo? Entonces yo acabé mi trabajo, ¿cierto? Después de acabar mi trabajo, me fui a casa. ¿Listo? Eso fue algo que ya hice, algo que ya pasó, algo que ya se acabó. Annie prepared the dinner and went to sleep. Entonces, Annie preparó la cena y se fue a dormir. Es algo que ya hizo, ya se quedó eso ahí, ya se fue a dormir, ya se acabó. Esto es importante. Es algo que sucedió y ya se acabó. Porque es muy importante este tiempo, porque las evidencias que vamos a tener en este espacio, las evidencias, las que se están habilitando de aquí en adelante, van a tener que ver bastante con el pasado simple, a excepción de el video de entrevista. ¿Listo? Esa la del video de entrevista no tiene tanta incidencia con este tema, pero el cuestionario sí es sobre pasado simple y la otra evidencia que es una crónica también tiene que ver con el pasado simple. Entonces es muy importante tener muy claro esto, ¿listo? Aquí pues por cuestiones de tiempo, pues yo les voy explicando, vamos viendo como la generalidad para que la tengan un poquito más clara, pero es importante que ustedes ingresen a Sayuna e ingresen a la guía de aprendizaje en donde están las actividades. Recuerde que ya estamos en la actividad número 2, ¿cierto? Guía de aprendizaje número 2. Entonces, cuando su merced entra aquí a la guía de aprendizaje número 2, perdón, vamos a ver si carga. En esta guita, su merced va a tener todo, toda la información de lo que va a suceder en esta etapa, en la actividad de proyecto número 2, ¿cierto? Es importante que estén muy atentos ahí a la guía. Ay, entré fue a la de la 1. Perdón, me metí fuera de la 1. A ver que me emocioné porque estaba funcionando Sayuna full, entonces me emocioné. Y ya ahora sí no ando. Guía de aprendizaje 2. Acá, actividad de proyecto 2. Entonces estamos en actividad de proyecto 2. Su merced aquí tiene material de formación. En material de formación, vea que ya le voy a habilitar estos, que es el del English Level 2 y más adelantico el del English Level 3. Estos dos, allí va a encontrar toda la información en el de English Level 2 para lo que es la información de hacer todas estas guías. Esto que estamos viendo del pasado simple lo van a encontrar ahí y el primer cuestionario es con base en esto. ¿Listo? Entonces, importante echarle la miradita, ¿vale? Y ahorita eso va a quedar todo bien activadito para que ustedes ingresen y lo revisen. Continuando por aquí. Entonces, antes de continuar, tenemos unos verbitos. Estos verbitos son básicos. ¿Listo? Tenemos go, que es
ir, ¿cierto? Su pasado es went. Tenemos do, su pasado es did, que es hacer. See, que es ver, su pasado es saw. Buy, su pasado es bought, comprar. Make, su pasado es made, hacer o fabricar. Write, su pasado es wrote, escribir. Run, su pasado es run, correr. Y find, su pasado es found, encontrar. Estos que estamos viendo aquí son nuestros amigos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos que al conjugarlos, hacer su conjugación en otros tiempos, cambian su forma. Con estos verbitos hay que írselos aprendiendo de memoria porque ellos no sirven una regla así como tal. Hay unos que se parecen y puede uno decir, ay, este tiene esta estructura medio similar, entonces va a valer. Hay unos que sí, hay otros que es totalmente distinto. Entonces es muy importante irselos aprendiendo. Yo les compartí en el grupo de WhatsApp, les compartí un listadito. Este listadito tiene 400 verbos, de los 400 más usados del inglés. No quiere decir que sean solo esos, sino hay muchos más, pero esos son de los más usados. En ese listadito ustedes van a encontrar varias columnitas. En la primera columnita le va a decir como tipo. El tipo quiere decir si es regular o irregular. Luego va a tener en presente simple, va a tener su forma infinitiva, perdón. ¿Qué quiere decir su forma infinitiva? Es su forma normal, su forma base, antes de hacer alguna conjugación, es como es normalmente. Va a estar también la forma en presente simple de tercera persona, lo que hablábamos en alguna sesión anterior de lo de le agrega ese cuando tiene alguno de los gomelos. ¿Sí se acuerdan de los gomelos? De she, he, it. Luego va a estar la forma en pasado simple, que son estas que tenemos aquí, que es la que se va a utilizar para pasado simple. Entonces sí, es importante irlas practicando, irles echando ojito para, uy, vea, esta es tal. Muy importante irlas aprendiendo. Luego va a estar la de el past participle, el pasado participio. Esa se utiliza con los perfectos, con el presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, pero en este momento esa no la vamos a tocar todavía. Por ahora, presente y pasado es importante que le vayan echando la miradita. ¿Listo? Entonces, estos verbitos que están aquí son verbos básicos que les van a ayudar de pronto ahorita a medida que vamos haciendo la clase, que vayan ustedes intentando generar frasecitas y puedan ir así apoyando si de pronto no tienen el conocimiento. Yo sé que hay algunos que son muy buenos para inglés, que ya tienen niveles altos, pero también hay otros que tienen un nivel básico y están aprendiendo hasta ahora. Entonces, ¿les sirve para el que está aprendiendo así de nuevo o le sirve para practicar al que de pronto ya tiene un buen nivel que dice, uy, a mí se me había olvidado cómo se decía el pasado de este? Entonces es importante siempre estarlos practicando porque un dato curioso es que un idioma que no se practica se olvida y usted puede hablarlo perfectamente, pero si usted pasa un año sin hablarlo, pasa bastante tiempo, se le empiezan a olvidar cosas. Es por esa razón que cuando usted aplica un examen internacional, un IELTS, un TOEFL, whatever, el examen que usted aplique, la gran mayoría en este momento tiene 2 años de validez. A los 2 años se le vence y le toca a usted volver a pagar ese dinerito que valen para volver a certificarse, cuando necesita usted su certificación. ¿Y esto por qué lo hacen? Primero, pues obviamente porque es negocio, pero segundo, porque a medida que pasa el tiempo, si usted no utiliza el lenguaje, lo puede ir perdiendo y puede ir bajando su nivel de cierta manera. Entonces, sí es importante estar practicando el lenguaje. ¿Listo? De esos verbitos que estaban ahí, ¿hay alguno que de pronto usted diga, uy, ese no sabía que se decía así? ¿O todos los conocía? ¿Los conoce todos, los que están en este momento en pantalla? ¿O hay alguno que usted diga, uy, profe, ese es nuevo para mí? Que estos son basiquitos, son básicos, pero de pronto usted diga, yo no sabía que se decía de esta manera. Cuéntenme ahí en el chat si saben o saben, son nuevos. Hábleme. No me deje solo, no me deje solo. Por ahí. Ese buff está raro, sí, suena raro. ¿Listo? Pero hay varios que tienen esa estructura. Hay varios que tienen esa estructura así terminada como en OUGTH. ¿Listo? Hay algunos sí, algunos no. ¿Listo? Estos que les estoy mostrando son basiquitos. O sea, entonces, si tuvieron la oportunidad de ver el documento que les envié, vea que hay muchísimos que uno dice, uy, vea esto cómo se dice. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar por aquí. El think, el pensar, when and found. ¿Listo?
Entonces vamos a pasar por aquí a la siguiente. Listo, las estructuras. Aquí están viéndolas todas, pero entonces yo les voy a ir diciendo estructura por estructura, paso a paso, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos tener claro, un segundito, miro aquí. Lo primero que debemos tener claro es que el auxiliar para este tiempo va a ser el pasado del auxiliar que utilizábamos en el presente. ¿Alguien recuerda cuál era ese auxiliar que utilizábamos en el presente? ¿Recuerdan cuál era ese verbo auxiliar? Ah, ve, por ahí Sebastián llamando la imagen del Spider-Man. ¿Cierto? En el presente utilizábamos el auxiliar do y el auxiliar das. ¿Listo? Pero entonces aquí vamos a utilizar el pasado del verbo do. El pasado del verbo do es did. ¿Listo? Did. ¿Listo? D y D. Ese auxiliar solo lo vas a utilizar para la forma negativa y para la forma interrogativa. ¿Se acuerdan que ahorita hace un ratico les decía que la más fácil era la afirmativa, que la negativa y la interrogativa son fáciles, la difícil es la afirmativa, perdón? Entonces, afirmativa es la que es un poquito complicada. Negativa e interrogativa, desde que usted se sepa los verbos, no hay lío porque ahí no va a tener que conjugar. Pero entonces, en la afirmativa, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Lo primero que debemos tener en la estructura va a ser a un sujeto o a un pepe. ¿Se acuerdan cuáles son los pepes? ¿Recuerdan a los pepes? ¿Sí se acuerdan de nuestros amigos los pepes? Los pepes, ¿los recuerdan o no los recuerdan? ¿No se acuerdan de los pepes? Nah, no le puedo creer que no se acuerdan de los pepes. Los pepes son los personal pronouns. Teníamos I, you, she, he, it, we, they. Estos pronombres, entonces aquí en la estructura, o inicia con un pronombre, con un pepe, o inicia con el subject, con el sujeto, que sería el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos Diego y you en la primera parte, aquí en el afirmativo, ¿cierto? Luego vamos a tener al verbo que debe estar en su conjugación en pasado. ¿Listo? Pero entonces, como tenemos dos tipos de verbo, están los verbos regulares o los verbos irregulares. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que usted trate de aprenderse la mayor cantidad de verbos irregulares que pueda. Porque si usted se sabe, digamos que llegamos a un mundo perfecto, que usted se sabe ya todos los que son irregulares, usted dice, ah, pues este no es irregular, entonces, no, fácil. A los regulares simplemente se les coloca ed y ya quedan, como en este caso de visit, que pasa a ser visited y ya quedó conjugado en pasado. Entonces, si usted se sabe los irregulares, entonces comienza a descartar. Este no es irregular, colóquele ed, listo, ya quedó fácil. Pero entonces, como son bastantes, entonces hay que trabajarle bastante y a estudiarlos a ellos. Entonces, luego va a ir el verbo en pasado, luego agregamos un complemento y si queremos ir un poquito más allá, vamos a agregarle una expresión de tiempo. Aquí, por ejemplo, nos dicen last Monday. Entonces, esas expresiones de tiempo ya las vamos a ver ahorita unos ejemplitos para que las utilicemos también. Entonces, last Monday, ¿alguien sabe qué significa last Monday? Te entiendo, Sebastián, te entiendo. El lunes pasado, listo, muy bien, perfecto, gracias, José. Listo, entonces estructura. Primero, sujeto o pronombre, luego va el verbo en pasado, el complemento y si queremos una expresión de tiempo. Listo, que nos ayude a indicar que eso lo hicimos ya tal día, listo, y que ya se acabó ese día. Entonces ahí es donde viene el lío, que debemos sabernos verbos. Si no sabemos verbos, nos queda complejo. ¿Listo? Vamos a intentar hacer una frasecita. Porfa, usted escríbame qué hizo el día de hoy. Trate de decirme qué hizo el día de hoy en una sola actividad que haya hecho el día de hoy, que haya hecho esta mañana. Trate de escribírmela en inglés a ver si de pronto con el conocimiento que tiene puede colocar algo. ¿Listo? Entonces, hablándonos del día de hoy, ¿qué hizo esta mañana? Entonces, alguno va a decir, yo jugué Xbox o yo trabajé en la fábrica o yo diseñé un videojuego. ¿Listo? Entonces, intente
hacer alguna frase diciéndome algo que hizo esta mañana, escríbamela ahí en el chat. Intenté hacer una pequeña frasecilla utilizando eso. Listo, entonces, Andrés, I chatted with some friends. Entonces, chateó con algunos amigos. Listo, fácil, easy peasy. Si la quiere hacer de pronto un poquito más compleja, eh, colocándole la expresión de tiempo, pues le coloca this morning o in this morning. Ah, mira, aquí ya le puso a alguien this morning, I cleaned the house. ¿Listo? Con una sola N, ese clean. I bought some buñuelos for the breakfast. Ok, qué rico buñuelo para el desayuno. Nothing, I was sleeping all morning. Esa que usó Jaden, esa ya se fue al pasado continuo. Ya fue mezclando tiempo, ya se fue un poquito más allá. This morning I made my breakfast. Ok. Today I did the homework. Hiciste la tarea. Bien, Juan. Listo. Ok. ¿Y cómo harías esa frase en inglés? ¿Cómo podríamos hacer esa frase que nos pone Lady? Yo fui a reclamar medicamentos a la farmacia. ¿Cómo podríamos hacer esa frase? ¿Alguno podría hacer la frase que nos pone Lady? Yo fui a reclamar medicamentos a la farmacia. I pasta at the o'clock. Ok, bien, esa José. ¿Quién se le mide ayudarnos a hacer la que puso Lady? ¿Alguien se le mide ayudarnos a hacerla? Yo fui a reclamar medicamentos a la farmacia. ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Están pensando, la están pensando. Ok, bien, Laura. I went to claim some medicine at the pharmacy, yes. I went to the pharmacy to take some medicines. También está válida la opción que utiliza Sebastián. I went to receive some meds at the pharmacy. Válido también. Bien, genial. ¿Listo? Entonces, esa es la forma afirmativa, es la... Para dice por aquí. La forma afirmativa es la que es más compleja y es compleja porque aquí sí o sí tengo que saber cuál es la conjugación del verbo en pasado. Entonces tengo que saber que el pasado de break, por ejemplo, en la que nos dice que rompió el televisor, you broke the TV, tengo que saber que el pasado de break es broke. Porque si yo coloco you break the TV, estoy diciéndolo en presente. Tú rompes el televisor, pero yo quiero decir que tú rompiste. Entonces, eso ya está en pasado. Tengo que buscar la forma en pasado. Entonces, you broke. Entonces, es importante que nos sepamos los verbos. Por eso les compartí ese listadito de verbos para que ustedes vayan echándole la repasadita, se los vayan aprendiendo poco a poco, porque sí necesitamos vocabulario. O sea, puede que yo me sepa la estructura y que yo diga al sujeto, el verbo en pasado, el complemento y la expresión de tiempo. Pero si no sé cómo decir beber, entonces ya quedé grave porque no voy a poder completarla. ¿Listo? Entonces es muy importante echarle la estudiadita a esos verbos. ¿Listo? Negative form. ¿Alguna pregunta hasta el momento de la forma afirmativa? Negative form. ¿Alguna preguntita? Por aquí alguien dice, in the afternoon, I listened to an audiobook. Oh, that's pretty interesting, JD. I went to claim medication to the pharmacy. That's true. Good. Listo, no hay preguntitas de la afirmativa. La afirmativa es la que es más difícil. Listo, simplemente lo que la hace difícil es que debemos sabernos la conjugación del verbo en pasado. Pero vea que la forma negativa no nos pone ese problema, ni la interrogativa. ¿Por qué no nos pone ese problema? Porque se acuerdan que dijimos en un inicio que el auxiliar para este tiempo va a ser el auxiliar did. Did es el pasado del verbo do. Entonces vea que el did ya se llevó la conjugación en pasado. Solo por el hecho de que ese did ya no sea do, sino pase a ser did, ya eso nos indica que es pasado y no nos obliga a cambiar el verbo de la frase. Entonces recuerde que el did en este momento es un verbo auxiliar. Está ayudándonos a determinar el tiempo. Entonces veamos, por ejemplo, dice que tenemos primero un sujeto o un pronombre. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos a Diego y a you. Luego nos dice que vamos a utilizar el auxiliar did junto con la negación, did not. O también podemos usar la forma corta, la contracción, didn't.
¿Listo? Pero recuerde que el didn't o las contracciones se utilizan cuando estamos hablando de una manera más informal, cuando estamos haciendo ya algo más académico, ya más centrado por ese estilo, ya si una tesis, un trabajo académico, se evita usar las contracciones. Entonces colocaríamos did not. Luego iría el verbo, pero el verbo ya en ese momento ya queda normalito. Usted no le va a cambiar nada al verbo. ¿Por qué? Porque el did ya está en pasado. El did ya le está diciendo esto es pasado. Entonces usted coloca el verbo normalito. Por ejemplo, aquí queda visit normal, break normalito. Y ya le coloca el complemento. Puede ser his family, o the TV, y luego la expresión de tiempo, last Monday, o alguna otra de las que ya vamos a ver más adelantico. Entonces vea que aquí lo único que usted ya debe saber es al menos saberse el verbo en presente. Entonces, si usted se sabe el verbo en presente, ya puede hacer la forma negativa del pasado simple sin problema, porque no necesita saberse la conjugación. Es por ello que es más fácil la negativa que la afirmativa. En afirmativa sí tenemos que saber cuál es la conjugación del verbo en pasado. En negativa no, porque el did ya nos hace el favor de hacer esa conjugación en pasado. Entonces por eso queda Diego did not visit his family last Monday. O you didn't break the TV. ¿Listo? Entonces vea que esta es más fácil. Pero entonces, ¿qué nos toca hacer? Aprendernos los verbos. Ahí sí, como decimos, ni modo. No se puede más, es lo que toca hacer. Si no nos los aprendemos, es muy complicado. Entonces, es por eso que los invito a que utilicen algunas herramientas como las que les he compartido en el grupo. Hay bastantes que sirven mucho. ¿Alguna vez ustedes han aprendido de pronto alguna cosita utilizando flashcards o memofichas? ¿Han aprendido así alguna cosita que usted diga, oye, a mí me sirve, o sea, a mí me sirve con las fichitas aprender, practicar con flashcards, memofichas? ¿Alguno de pronto siente que esa metodología le ha servido? Que diga, ay, a mí me sirve. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender verbos, a mí en el colegio me hicieron escribir en las fichas bibliográficas, esas pequeñas cartulinitas chiquiticas. En una cara me hacían escribir el verbo en forma presente y en la otra cara debía escribir el verbo en su forma pasado, pasado participio, o en algunas simplemente me colocaban en una cara en español el verbo y en la parte de atrás el verbo en su forma infinitiva en inglés, su pasado simple y su pasado participio. Y entonces la profe era listo, vaya mirándoselas, vaya grabándoselas y después listo, tenemos quiz, tenemos evaluación. Venga, pase acá al frente, coja su memoficha. ¿Listo? Se la pasaba, préstemelas. Las revolvía la profe y la profe iba sacaba una, tin, y le mostraba uno el verbo ahí en español, jugar. Y entonces, ahora dígamelos en las tres formas, en las tres conjugaciones. Y uno, ay, Dios mío. Uno tenía suerte cuando le salían las que eran regulares, pero cuando le salía el irregular, uno, ay, Dios mío. Pero vea que eso sí ayuda a que uno memorice. Y más si uno le agregaba imágenes a sus flashcards, eso le ayudaba bastante. Entonces el día de hoy les voy a compartir o les voy a mostrar una de las herramientas que ya les compartí en el listado. Esa herramienta ya está compartida en el listado que les envié la vez pasada. Esta a mí me parece que funciona muy bien y puede que de pronto a usted no le funcione, que usted diga, no, profe, a mí esa metodología no me sirve, yo me enfoco más por la música, por los videos, por los juegos. Cada quien es importante que vaya buscando con cuál se sienta mejor. Listo, esa es la invitación a que usted no simplemente se diga, no, es que el profe dijo que tiene que ser esa. No, si a usted no le gusta esa, hay que buscar otras oportunidades en las que usted se sienta cómodo. Lo importante es que usted esté cómodo. Cuando usted está cómodo, se siente feliz y cuando está feliz, aprende mucho más fácil. Entonces, por eso cada quien a veces aprende mejor haciendo las cosas a su manera solito, que usted dice, no, yo prefiero hacerlo así, o yo lo quiero hacer así y me gusta más así. Entonces, esta que les voy a presentar se llama Quizlet. No sé si alguno la haya visto alguna vez. En Quizlet, ustedes pueden crear sus propias fichas o ya pueden simplemente ingresar y utilizar las fichas que alguien más haya hecho. Entonces vea que ya inclusive le tienen el trabajo hecho.
Entonces, ¿cómo funciona Quizlet? ¿Sí se está viendo mi pantalla en este momento? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si se ve? Confirme, por favor, por ahí con una reacción o alguien que me diga en el chat, sí, profe, o no. Listo. Bien, perfecto. Gracias a los que me confirmaron. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona Quizlet? Aquí yo abrí una que ya tenía hechas las flashcards. Entonces, vea que, por ejemplo, en esta carita la flashcard. Espera que yo estoy aquí en un juego, me metí fue a un juego. Espere, porque la embarro. Entonces voy a escoger, mira, cuando ustedes entran, empecemos desde el inicio, ¿no? Cuando ustedes entran, les da la opción de que usted ingrese utilizando su correo. Entonces, cuando usted utiliza su correo, ahí le va a crear una cuenta gratis sin ningún lío y le va a decir si usted quiere tener una cuenta de estudiante o una cuenta de docente. ¿Listo? Ya usted decide cómo la quiera manejar, no pasa nada. Una vez usted la crea, le sale esto y aquí en el buscador usted escribe el tema del que quiere aprender alguito. En este caso, estamos hablando de Simple Paz. Entonces vamos a entrar a una que sea de Simple Paz. Entonces me parece que yo estaba en esta. Entonces ingresa. Ay, no, esta no era. Esta es un poquito más compleja. Esa no era. Esperen, ¿cuál era la que yo estaba? Sí, creo que era esta. Listo. Entonces cuando su merced ingresa, aquí hay varias opciones. Aquí están todas las flashcards que hay guardaditas. Entonces usted le puede dar la opción de utilizar con un jueguito. Hay jueguitos o de repasar. Entonces, primero, la de repasar, usar fichas. Entonces, vea, le sale break. ¿Qué es break? Romper, ¿cierto? Entonces, usted ya las ha estudiado. Entonces, usted dice break. ¿Cuál es el pasado de break? Aquí solo están en presente simple y pasado simple, ¿listo? ¿Cuál es el pasado de break? Broke. Usted le da clic, vea, broke, romper y se la dice en español. Entonces, le vuelve a dar clic, se la vuelve a mostrar. Le damos a la siguiente. Build. ¿Qué significa build? ¿Alguien sabe qué es build? Do you know what is build? Es eso de build. Construir. Usted le da clic. Vea, build, construir. Vea, las va asociando. Entonces vea que está viéndola aquí, se la están dando en esta ficha como tal, porque pues puede que varíe de acuerdo a la ficha que usted escoja, pero en esta se la dieron en su forma en presente simple y aquí ya está en su forma pasado y le dicen que es en español por si de pronto usted no sabía. Entonces vea que usted va asociando imagen, va asociando en español, vea, se escribe de tal manera, tal, la va viendo. Entonces usted va ahí dándole, vea, buy, entonces buff, comprar. Entonces, esta es una estrategia que le funciona a varias personas, puede que no le funcione a usted, como le digo, siempre hay que buscar con la que se sienta más cómoda, pero entonces aquí ya está el material hecho, simplemente es que usted ingrese y lo vaya estudiando. Y vea que esto aquí tiene, le damos compartir sonido, algunas de ellas son tan bonitas las personas que lo crearon, que aquí hay como un icono de un altavoz. Buy, No sé si alcanzan a escuchar en este momento en sus computadores. buy, 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 Profe, es que yo la veo, pero no sé cómo se pronuncia. Vea, buy, 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 no es que suene hartas veces, sino que yo la estoy presionando hartas veces para que suene, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vea que eso también le va a ayudar a usted con su pronunciación, que usted va a eso y eso, ¿cómo se pronuncia? buy, Bye. Y la del otro lado, escucha Spine, ¿listo? ¿Qué pasa? Que es importante ir acostumbrando al oído. Entonces, a medida que uno va escuchando y uno se va metiendo de ahí, como en todo el tema de lo que tiene que ver con la escucha en inglés, el oído se va acostumbrando, se va adaptando y se va volviendo como más selectivo en lo que va escuchando y empieza a diferenciar sonidos. Entonces, es importante tratar de irse como dando en esa inmersión dentro del lenguaje, estar en contacto con el lenguaje. Esto aquí en Colombia lo hace duro porque nosotros aquí no lo necesitamos, ¿cierto? Aquí uno no lo usa en el día cotidiano, no tiene la obligación. Yo le hablo a cualquiera en español y todos me entienden. Entonces la idea es que usted también se obligue como a estar viendo películas en inglés, escuchando música, escuchando podcasts, escuchando audiolibros, que usted esté en contacto con el idioma para que su oído vaya adaptándose. Así usted no está entendiendo nada, su oído va, va generando un proceso interno y poco a poco usted va apropiándose y va entendiendo mejor.
En el otro lado vamos a ver qué nos dice. Va a comprar. Va a comprar. Para el que no sabe cómo se dice comprar, también se la está diciendo ahí en español, vea. Va a comprar. Va a comprar. Va a comprar. ¿Listo? Entonces, vea que esta simple herramienta les está ayudando a memorizar y también a practicar listening. Entonces, ya usted la puede incluir con cualquier tema, ya usted simplemente va al buscador y en el buscador va a, en el buscador usted va a escribir el tema que quiere. Entonces, que no, profe, que el tema es el pasado simple, pues escribe pasado simple y le va a salir un montón de fichas ya hechas. Que usted dice, yo quiero hacer las mías, también puede hacer las suyas y las personaliza. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que a mí me gusta bastante. A mí me parece que ayuda bastante, pero como les digo, cada quien elige la que mejor se siente. Por ejemplo, choose, choose, choose. choose, What choose, is choose? ¿Saben qué es choose? Choose. choose, ¿Saben qué es eso? Entonces, como escoger, elegir, muy bien. ¿Y cuál es el pasado de choose? What is the past? Choose, choose. Choice, dicen por aquí. Vamos a ver. Entonces le doy clic, se voltea y es Chose elegir. chose. Entonces primero era choose, ahora es chose. ¿Listo? Ese choice ya es como elección, ya más como sustantivo, como nombre. ¿Listo? Pero si ve que vea aquí como uno practicando la pronunciación, entonces uno mismo se va ayudando, va a estar practicando vocabulario, pronunciación, escucha. Si ve que en algo muy simple hay bastante y lo va haciendo usted a su ritmo. Si usted quiere, le puede dar seguir proceso y le va como guardando lo que usted ha visto. Entonces, ¿qué pasa? Una vez uno ya utilizó estas fichitas, ya las estudió, entonces usted dice, pues yo me quiero retar, yo me quiero probar. Entonces, aquí también hay pequeños exámenes que se van haciendo con base en las fichas que usted estudió, le van preguntando con eso mismo. Hay jueguitos. Entonces, hay varias cosas que usted puede utilizar para practicar. Entonces, ahorita les voy a colocar un jueguito para que ingresen e intenten. Tudu. Ese no es Came. No, Came. Ah, pensé que estábamos hablando del de Chose. Sí, sí, ese es Came. Sí, sí, sí. Came, venir. ¿Listo? Bien, JD. Sí, 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 sí. Listo, continuemos por aquí donde íbamos. Entonces ya hicimos la negativa, ¿cierto? Ahora vamos a ver la interrogativa, forma interrogativa. Para la interrogativa, fácil, fácil, easy peasy lemon squeezy, so easy. Aquí, ¿qué hacemos? Cogemos al auxiliar, que el auxiliar en este caso, ¿quién es? Did. Mandamos a did para el inicio. Se va de primerazo did. Luego va a estar el sujeto o pronombre. Luego va el verbo normalito. No le cambie nada al verbo porque did ya hizo el trabajo por usted. Did ya se encargó de hacerla pasado. Agrega un complemento y si quiere una expresión de tiempo y cierra con la question mark, signo de interrogación. Por favor, no se le olvide que en inglés la interrogación solo va al final. He visto en varios folletos que me colocan la interrogación al inicio como en español y cierran al final. No, solo al final. En inglés no abren signo de interrogación, sino solo cierran. ¿Listo? Es un pequeño errorcito, pero, pero un errorcito así les puede hacer perder un puntico en un cuestionario. Estos son errorcitos mínimos, pero entonces recuerde, solo al final va el signo de pregunta, no se abre signo de pregunta. Entonces, por ejemplo, tenemos did Diego visit his family last Monday? O did you break the TV? Entonces vea que también es fácil porque did se encarga de hacer todo lo de conjugación. Vea, did él ya se sabe los verbos, entonces le dice tranquilo, yo me vuelvo pasado, usted no tiene que saberlos. ¿Listo? Pero entonces eso es para negativa e interrogativa. Esas son las dos que son fáciles. ¿Listo? La afirmativa sí le pide que usted se sepa la conjugación del verbo. Por eso es importante sabérselo. Y esto pasa bastante en varios de los tiempos, que cuando tenemos auxiliares, ellos también ayudan a colaborar a que usted no tenga que sabérselo. Pero entonces ellos no pueden con todo tampoco, también toca a uno saber al menos las formas bases. Listo, pregunta, ¿cuál es el auxiliar que ayuda al pasado simple? ¿Cuál es? Pueden decir el colorcito, responderme con la A, B, C o T o decirme tal. Respóndame en el chat. ¿Cuál es el auxiliar que ayuda al pasado simple?
Easy peasy. Did. Muy bien. Did. Do es para el presente. The es el artículo definido, la, el, los, las. Not es una negación. No. Did es el auxiliar. ¿Listo? Aquí no tenemos ningún problema con los gomelos. Aquí did se utiliza para todos los pronombres. Esto no importa quién sea el sujeto, quién sea el pronombre. Did se utiliza con todos. Entonces no tengo lío de que, ay, ¿cuál regla era para la tercera persona aquí? No, la tercera persona no afecta al did. El did para todos. O sea, el did sí que es tan amplio, le ayuda a usted a no tener que aprenderse en algunos casos las conjugaciones. No lo pone a pensar cuál será el pronombre que me toca aquí, sino simplemente did funciona con todos. ¿Listo? Bien. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál de estas dos será la estructura gramatical para el pasado en la forma interrogativa? ¿Será blue o green? Ambos dicen, profe, las dos son azules. Eso lo diríamos generalmente los hombres, porque los hombres generalmente no distinguimos tantos colores así como hacen las mujeres, que ellas sí tienen un nombre específico para cada tono de color, ¿cierto? El blue dicen por aquí. Entonces, primero el did, sujeto, verbo en presente y complemento. Perfecto. ¿Y por qué la otra no? Porque como es interrogativa, debe ir de primeras el did. Muy bien. Si de pronto a usted se le llega a aparecer por ahí en una pregunta una WH word como what, when, how, ¿cierto? Todas estas WH, esa va a ir de primeritas, va a ir antes del did. Entonces, what did you do? ¿Qué hiciste? ¿Cierto? Entonces va de primeras. Siempre mandamos de primeras si nos llega a aparecer una WH word. Si no, simplemente va de primeras el did. Listo, muy bien. Aquí, ¿cuál sería la estructura del pasado simple en su forma afirmativa? ¿Cuál sería para la afirmativa? ¿Cuál sería esa estructura? ¿Cuál sería la estructura para el pasado simple afirmativo? ¿Será azul blue o verde green? Por aquí nos dicen subject, past verb, complement, aquamarine. Excelente, José. Green. Unos dicen que verde y otros dicen que azul. ¿Sí alguien dijo azul? ¿Azul agua marina? Ah, mentiras. Bien. Entonces la correcta es sujeto, verbo en pasado, complemento y ya si queremos, pues una expresión de tiempo adicional. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente. Lumarín. ¿Cuál es la estructura del pasado en su forma negativa? Estructura del pasado en su forma negativa. Del pasado en su forma negativa. ¿Cuál será? ¿Será blue o será green? Pasado negativo. Entonces, por acá me dicen la blue, alguien me dice subject, did not, verb, complement. Esto es la azul, muy bien. Listo, entonces, si usted sabe la estructura, ya va por muy buen camino, pero recuerde que también debe, pues, saberse los verbos, tener el vocabulario. Sin vocabulario nos queda muy complejo. Listo, muy bien, si era la azulita. Revise estas frasecitas. ¿Cuál de las siguientes está correctamente escrita en pasado? O sea, ¿cuál está correcta? O sea, mírelas bien. ¿Cuál de las cuatro es correcta? ¿Será la azul, la verde, la naranja, la roja? Algunos dicen que no es naranja, sino que es amarillo. ¿Cuál será la correcta? Porque me dicen yellow, orange, la de color zapote. Entonces, they go to the cinema. Entonces, they go to the cinema está en presente. No, está mal. I did buy a car. ¿Quién me dice por qué la verde I did buy a car está mal? Si está utilizando el auxiliar, profe.
Cuando se utiliza el auxiliar, pues usted no tiene que colocar el verbo en su forma en pasado porque el did ya tiene. ¿Por qué está mal esa verde? What happened? Why is wrong? Why? ¿Por qué esa está mal? Can you tell me? Si el profe dijo que cuando está el did, pues el verbo queda normalito. Perfecto, Andrés. Porque ese did solo se utiliza como auxiliar en la forma negativa y en la forma interrogativa. ¿Listo? Entonces, no va a aparecer el auxiliar en la forma afirmativa, solo sale en negativa e interrogativa. Afirmativa queda normalita y el que de ahí sí es donde uno se debe saber cuál es el pasado de ese verbo. Por eso está mal, bien. Yo hice, compré un carro. Recuerde que el did no tiene, cuando estamos utilizándolo en pasado, no tiene como tal un significado, sino lo que nos indica es que está en pasado, ¿listo? Entonces no pasaría como el ejemplo que nos pone Jesús de yo hice, compré un carro, ¿cierto? Entonces simplemente nos ayuda a indicar que está en pasado, pero no quiere, no significa nada como tal dentro de la frase así directamente, ¿listo? Ayuda a que el verbo se pase a su forma pasado, pero no tiene él un significado como tal. La rojita. ¿Por qué está mal la rojita? Vea, we didn't went at school. Esa rojita yo la veo interesante. ¿Por qué está mal? We didn't went at school. ¿Está mal porque utilizó contracción o por qué está mal? Los que decían que no, que esa no era. We didn't went at school. El verbio cambia. Did y when están para pasado ambas. ¿Listo? Entonces, si ya está el didn't, el verbo siguiente debe estar en su forma normalita, su forma base. Si fuera una negativa, ¿cierto? Entonces el verbo debería estar en su forma base. Eso lo hace que esté mal. Esto no debe estar el did junto al verbo en pasado. ¿Listo? Muy bien, excelente. No pueden estar juntas. Solo, amor prohibido, dicen por ahí, murmuran en las calles. No pueden estar juntas en la negativa y en la interrogativa. ¿Listo? O está el did o está el verbo en pasado. ¿Listo? Es importante que tengamos claro eso. El did, acuérdese que el did ya nos indica si es pasado. ¿Listo? Bien, excelente. Ay, perdón, sí estaba bien la que ustedes mencionaban. She found my pencil. Entonces me está diciendo que ella qué, ella encontró mi lápiz. Entonces está el verbo en pasado, forma afirmativa, no hay ningún lío. She found my pencil. La correcta, como lo estaban diciendo ustedes. Muy bien, Harold, así sería, sí, señor. La forma correcta era la de She found my pencil, era la única que estaba bien de las opciones. Muy bien. Aquí tenemos estas opciones. Este verbito, ¿cuál sería su forma de pasado? ¿Cómo sería ese verbo en pasado? Listo. Entonces recuerde usted siempre que un verbo que es regular quiere decir que su estructura no cambia, no sufre grandes cambios al momento de conjugarlo. Entonces, simplemente al verbo regular se le coloca ed. ¿Listo? Entonces, play es un verbo regular. Played. ¿Listo? Bien, muy bien. La respuesta correcta, pues era play, played. Siguiente, ese run. ¿Cómo quedaría el run en pasado? Exactamente. El run, ¿cómo quedaría en pasado? La ran, dicen por ahí, quedaría ran. ¿Listo? Run, ran, run. Quedaría ran. Respuesta correcta. Run, ran. Muy bien. Vote, el verbo votar. Vote. Recuerde que una cosa es votar cuando yo quiero elegir algo y otra cosa es votar, por ejemplo, botar la basura. Son distintas, ¿no? Entonces, este vote es de votar cuando voy a elegir algo. ¿Cuál sería la forma en pasado de este vote? ¿Será que su forma cambia? Esto por aquí dicen vote. Ese vote
Es regular, muy bien. El verbo learn. ¿Saben qué significa learn? Do you know what is learned? Learn. Learn. What is that? Aprender. Aprender. Pretty good. ¿Y cuál sería el pasado del verbo learn? ¿Cuál sería su forma en pasadito? The past form del verbo learn. Acá dicen learn it. Esto, pues déjeme decirle que el verbo learn es irregular. Vea que en este caso no se le agrega ed, sino se le agregó t, learned. Entonces, ese toca aprendérselo. Vea que ese no siguió la norma, ese toca aprendérselo. Learned. Entonces, acuérdense, los irregulares, su forma cambian, no simplemente colocarle ed, y todos no son regulares. Respect. Verbo respetar. ¿Cuál sería su forma? Esto, el listado tiene un error. ¿Qué error tenía el listado? Hay algunos verbos que son excepción de la excepción y se puede utilizar con los dos. ¿Listo? Como el caso de learned. Entonces, algunos verbos permiten que se utilice las dos. ¿Listo? Entonces, en el caso de learn, se puede utilizar con la T o se puede utilizar con el ed. Eso lo hace también irregular. Tiene sus mañas, ¿cierto? Es irregular. En este respect, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría ese respect? ¿Idea? ¿No hay idea? Ok. Ese es regular, se le agrega ed. Muy bien. El break ya lo habíamos visto. Ese lo vimos por ahí en los ejemplos. El break. Break, break, break. Broke. Listo, broke. Muy bien, broke. Listo, broke. ¿Para qué era que usábamos el pasado simple? ¿Para qué lo usábamos? Ese lo usábamos para que, ¿cuál será? Acciones que ocurren en el presente, acciones que ocurren en el pasado y terminan en el pasado, acciones que ocurren en el pasado y terminan en el pasado y continúan en el presente. ¿Cuál sería la opción correcta? Acciones que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Esto, muy bien, easy peasy. Listo. Aquí tenemos algunas expresiones de tiempo que nos ayudan a complementar para decir que estaba en el pasado. Una es last, que la utilizamos en algunos ejemplos, que significa como pasada. Last night, es la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last Monday, el lunes pasado. Ago significa como hace. Entonces, como hace 10 minutos. 10 minutes ago. An hour ago, una hora, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. A year ago, hace un año. Yesterday, entonces yo puedo decir yesterday para decir ayer. Y si yo digo que pasó ayer, pues ya estoy hablando que es en pasado, ¿cierto? Entonces yesterday. Yesterday morning, entonces ayer en la mañana o la mañana de ayer. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. También está the day before yesterday. ¿Cuál es el día event? ¿Cuál es the day before yesterday? ¿Eso lo han escuchado alguna vez? The day before yesterday. ¿Saben qué es the day before yesterday? Entonces sería como el anteayer o antier que decimos nosotros también, ¿cierto? Anteayer o antier. Muy bien. Yesterday night, entonces la noche de ayer. Estas frasecitas nos ayudan a complementar lo que es, que nos ayuda a complementar y a seguirle dando el sentido como que vea que eso ya pasó, ya sucedió. ¿Listo?
Esto sería lo que íbamos a charlar el día de hoy con respecto al pasado simple. Espero les haya dado de pronto una lucecita que usted diga, ay, vea, me recordó esto el profe o me hizo notar que tengo que practicar esto, tal. Entonces es importante echarle la trabajadita a los verbos, porfa. Vamos a trabajar con esos verbitos. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión. ¿Listo? La segunda parte, me dejo acá de compartir. La segunda parte de esta sesión va a ser en la que les voy a comentar la evidencia que está activa en esta semana para las fichas que están el día de hoy. El día de hoy se encuentran la ficha de animación 3D y se encuentra la ficha de animación digital. ¿Listo? Entonces, voy primero a comentarles rápidamente a animación 3D. ¿Listo? Entonces, animación 3D le voy a comentar para que ustedes puedan saber qué tienen que hacer en la nueva evidencia. ¿Listo? Entonces, para animación 3D, permítanme un segundito, abro aquí, está aquí. Sí, espérame, comparto aquí. Animación 3D, la nueva evidencia que se le va a abrir a su merced en animación 3D. Recuerde, animación 3D va a ser la evidencia de la crónica. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es una crónica? Para iniciar, que a veces me dicen, tiene que hacer una crónica, y me dicen, uy, no, profe, pero ¿qué es una crónica? No sabemos qué es una crónica. ¿Alguien sabe qué es una crónica? ¿Han escuchado qué es eso de crónica? ¿Me confirman, porfa, si se ve mi pantalla en este momento? Si están viendo la pantalla. Profe, ¿Se eso ve la es, pantalla? pues, en la parte, digamos, de periodismo, eso es como una historia, se narra como una historia, puede ser de un lugar, de una personaje, de, digamos, de un suceso, por ejemplo, lo que pasó en Armero. Entonces se hace como la historia resumida, eh, digamos, uno o dos páginas de, de, de de ese acontecimiento, digamos. Eso es Ok, lo que, digamos, se toma el perfecto. periodismo. Perfecto. Esa noción que nos traes desde el periodismo en sí es lo que es una crónica. Muchas gracias, Wilson. Entonces, una crónica es una historia que se relata de manera cronológica, o sea, que se va contando a través del tiempo. Dice por ahí José, un chisme bien estructurado, algo así. Entonces, es una historia que se va contando a través del tiempo. De igual forma, yo les voy a compartir un videito donde hay una explicación muy breve, clara y concisa con ejemplos de lo que es una crónica para que ustedes también la tengan como clara. ¿Listo? Recuerde que esto es para animación 3D. Esa animación 3D es la que en este momento va a tener esa evidencia. De igual no está mal que también los que son de animación digital la vean, ya que ustedes todavía no tienen esta, pero más adelantico van a tener esa evidencia también. ¿Listo? Entonces también les sirve esa explicación. Entonces recuerde que en este momento solo estoy hablando de la evidencia que tiene animación 3D, ¿listo? Para que no se vayan a confundir. Entonces, en el caso de animación 3D que tiene la crónica, ¿qué debe hacer? Va a escoger a un personaje icónico, y es un personaje icónico referente a su perfil profesional. Ustedes son de animación. Entonces, yo no sé mucho de animación, pero entonces usted sí va a escoger a alguien que sea un duro en el campo de la animación, que usted diga, no, él revolucionó la animación haciendo tal cosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted? Busca información de esa persona en internet y a partir de ese personaje que selecciona, va a realizar una crónica escrita, es un documento escrito, en donde va a hablar de los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional de ese personaje. ¿Listo? Entonces, lo va a hacer de manera cronológica. Entonces, esto lo hace crónica, que lo va contando a través del tiempo. Recuerde que para hablar de historias que ya pasaron, ¿cierto? Vamos a utilizar pasado simple. Entonces, la idea es que en su crónica se evidencie el uso del pasado simple. Listo. Entonces, ¿qué debe entregar? Los lineamientos de qué debe entregar. Entonces, va a entregar una crónica de un personaje icónico, ya sabe que es relacionado con el campo de la animación.
¿Qué tan largo debe ser el texto? Que dice, profe, no, ¿cómo nos va a poner a escribir, profe? ¿Listo? El texto escrito es máximo de una página, es solo una página, ¿listo? ¿Y qué tan largo? Debe ser entre 200 y 500 palabras, con tipo de letra Arial, tamaño número 12, interlineado 1.5. Entonces, ahí es muy importante que tengan en cuenta la estructura gramatical utilizada. Entonces, estas son coherentes, deben ser coherentes con el material de estudio, el material de la guía, que en este caso va a estar enfocado en el pasado, lo que estamos repasando en este momento. ¿Listo? Igual en Sayuna, recuerden que allí va a encontrar usted también el material de estudio para que usted ingrese, lo revise, eche la miradita, lo practique también. Ya, ya dedíquele un poquito más de tiempo. Aquí yo hice como un paneo así general a grosso modo para como refrescar y aclarar cositas, pero es importante que en su trabajo autónomo usted también le eche la revisada al material. ¿Cómo lo va a entregar? Lo va a entregar escrito en Word, su merced lo digita en Word, pero lo guarda en PDF. ¿Listo? O sea que lo que sube ahí es un archivo PDF. A Sayuna me sube un archivo PDF. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la evidencia que se le habilita a animación 3D. ¿Listo? Entonces, esa está para esta semana y tiene cierre el 30, pero recuerde que aunque tenga cierre el 30, no quiere decir que es que si no la entregó no se la va a recibir, sino simplemente que es que el cronograma van corriendo, es una actividad cada semana. Entonces, por eso usted dice, pero es muy poquito tiempo, pero así está el cronograma y nos indica una actividad cada semanita. Lo importante es que tampoco se deje colgar, que se le pasó la fecha, listo, lo puede entregar, pero entonces no se deje avanzar tanto, trate de irla sacando poco a poco, ¿listo? Esto sería para animación 3D. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta evidencia para los chicos de animación 3D, que es la crónica? ¿Alguno tiene alguna preguntita? Por ahí alguien levanta la mano. Lady, dale, Lady. La actividad también tiene que ser en inglés o en español. Sí, recuerda que todo lo que es de este componente de bilingüismo, todo es en inglés. ¿Listo? Aquí todas las actividades que te van a solicitar aquí desde esta parte, todo es en inglés. Por aquí dice Sebastián, ¿me repite de qué tema es la crónica? Para la crónica, tú eliges a un personaje icónico de tu campo laboral, de tu perfil laboral, en este caso de la animación, ¿cierto? Porque ustedes son de animación, entonces debes elegir a un personaje icónico referente a la animación. Exactamente, por ahí nos dan unos ejemplos, José da algunos ejemplos. Entonces tú buscas información de ese personaje que escogiste y nos vas a relatar situaciones o hechos importantes, como las más relevantes en la trayectoria profesional de este personaje. Eso es lo que deben hacer, ¿listo? Entonces, esa ya está habilitada para que ustedes la suban, entonces para que estén muy atentos y la vayan subiendo. Igual cualquier duda que tengan, me escriben, no hay ningún problema, yo les respondo sin ningún lío. Recuerde, máximo es una página, no tiene que ser un montón, es una página, ¿listo? De extensión de 200 a 500 palabras. Arial 12, tamaño 12 e interlineado 1.5. ¿Listo? Eso sería para los de la ficha de animación 3D. ¿Listo? De animación 3D. Entonces, si de pronto algún chico de animación 3D no tiene ninguna pregunta referente a ello, entonces es libre de partir. Igual ahorita después de que explique las de animación digital, voy también a responder alguna otra duda que tengan si tienen de alguna otra evidencia, entonces también se pueden quedar, no hay lío. Wilson, tú tienes una pregunta, cuéntame, Wilson. Profe, ¿llevaría carátula o como las crónicas que se firman al final? Vuelvo al periodismo, que se firman al final, pues la persona que hace la crónica. No hay lío, la puedes colocar al final, no hay problema. ¿Listo? Gracias. Ahí lo más importante es como tal el manejo del pasado en lo que tú escribas y como que tenga coherencia al momento de redactarlo. Es que se vea como ese flujo, que empezó esto, fue pasando el tiempo y se ve como esa línea del tiempo en lo que yo voy charlando. Eso es como lo que se va a tener más en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias, Wilson. Bueno, entonces si no hay más preguntas por parte de animación 3D, voy a pasar ahora para animación digital.
¿Listo? En el caso de animación digital, a ustedes se les habilitan dos evidencias. ¿Listo? Sus dos evidencias son, la primera, un cuestionario. Este cuestionario va a ser referente al pasado. ¿Listo? Es lo que estábamos viendo hoy. Este cuestionario es referente a pasado. Este cuestionario está totalmente enfocado a el módulo de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Donde está todo el material de formación, al que dice Level 2 del Marco Común Europeo. ¿Listo? Entonces, cuando usted ingresa a ese, usted le echa la estudiadita a ese, este cuestionario que tienen ustedes activado, ese cuestionario les va a evaluar eso, y es específicamente pasado simple, ¿listo? Está enfocado a pasado simple. Puede que les salga una que otra cosita, pero el tema principal y la gran cantidad de preguntas, la gran mayoría de preguntas está enfocado a pasado simple, ¿listo? Para ese cuestionario, los cuestionarios generalmente siempre tienen un buen espacio de tiempo para que usted tenga el tiempito de ingresar al módulo, estudiar, ver el tema, practicarlo. ¿Listo? Entonces, el cuestionario va a estar abierto, está abierto desde el 23 de junio hasta el 21 de julio. ¿Listo? Hasta el 21 de julio está abierto ese cuestionario. Porfa, con lo que son cuestionarios, evite esperarse hasta el final. Esto va para todos, para animación 3D y animación digital. Los cuestionarios no se espere hacia el final porque de pronto justo usted dijo, no, lo voy a hacer el último día y el último día la plataforma no funcionó. Y con los cuestionarios cuando estos se cierran, si no pasa como con la evidencia que, bueno, me la puede entregar, no pasa nada que se cerró la fecha, la puede entregar después. El cuestionario ya no lo permite presentar hasta que se permita como una nueva habilitación en la que se les informa tal día va a estar habilitado y usted va a poder ingresar a realizarlo. Entonces, porfa, no se espere hasta el final para los cuestionarios. Trate de sacar los cuestionarios lo más pronto posible. ¿Listo? Porque esto sí no se abren ni se cierran todo el tiempo, sino si no cumplió en la fecha, tiene que esperar hasta más adelante cuando nos indiquen se va a abrir el cuestionario. Entonces es muy importante, porfa, que no esperen hasta el final con el cuestionario. ¿Listo? Entonces, primera evidencia que tiene animación digital, la evidencia del cuestionario enfocado al pasado simple, lo encuentra en el material de formación que se llama Level 2, Marco Común Europeo. Esto ahí está toda la información de estudio para que usted pueda hacer el cuestionario. Ahí Sebastián, después lo veré diciendo, profe, no puede habilitar el cuestionario. Listo, esa sería la primera para animación digital. La segunda evidencia que tiene animación digital va a ser un video de una entrevista virtual. Video de entrevista virtual. Entonces, la guía nos propone que lo hagamos de a parejas con los compañeros que están inscritos en el programa, pero yo sé que algunas veces por cuestiones de tiempo, por dificultades que no nos podemos reunir, que mi compañero sí, que yo no. Entonces, se abre la posibilidad a que usted lo haga solito y no lo haga con un compañero. Entonces, ¿qué debe tener ese video? Y ya vamos explicándolo poco a poco. Entonces, la idea es que en ese video su merced va a llevar a cabo la presentación de una entrevista de trabajo en la cual usted se está postulando a un empleo relacionado con su perfil profesional, entonces a un empleo relacionado a la animación. Usted va a presentarse como animador. Esto como usted va a decir, yo soy animador digital, entonces se va a presentar a una entrevista. Entonces, para esa entrevista, aquí ya le dan las preguntas. En la guía están las preguntas. Simplemente lo que usted debe ir haciendo es ir desarrollando esas preguntas e irlas respondiendo. Entonces, si lo hace solo, entonces simplemente usted de una manera creativa, ustedes que son animadores y todo ese tema, pues busca la manera de integrar la pregunta y que usted la responda. Por ejemplo, en algunos casos ah, han hecho que toman una de esas inteligencias artificiales y ponen la voz de la inteligencia artificial a responder, a decirle la pregunta. Entonces le dice, tell us about yourself. Entonces háblanos de ti mismo. Entonces suena el audio de la inteligencia haciendo la pregunta y tú se la respondes. Entonces tú sales en cámara y le respondes. O ya si tú quieres colocar en diapositiva que salga la pregunta y luego sales tú respondiéndola, ya ahí depende de cómo tú la quieras organizar, la creatividad, como cada uno la quiera acomodar, ¿listo? Lo importante es que debes responder a estas 8 preguntas
metiéndote en el papel de que estás presentándote para ese empleo. Digamos, puede ser el empleo de animador digital o algo relacionado a este perfil profesional, ¿listo? Pero entonces la idea es que vas a responder las preguntas, le respondes en inglés, ¿listo? Entonces, esto, ¿cómo lo vas a presentar? Su merced va a hacer el videito de la entrevista virtual de trabajo. Una vez tenga finalizado su videito, lo va a cargar a YouTube o a Vimeo o a su cuenta de correo, a su Drive. Importante que no tenga restricciones de visualización, que esté público, porque cuando está privado yo no puedo ingresar a verlo, entonces me toca devolver la evidencia para que usted vuelva y la suba. ¿Listo? Entonces que esté público, por favor. Porfa, no me suba el video directamente a Sayuna. ¿Qué pasa con Sayuna? Cuando Sayuna de pronto se pone un poquito demoradita, se pone un poquito lentica. Entonces, ¿qué pasa? Al ponerse lentica, usted me subió un video que pesaba 250 megas y yo entro a Sayuna y le voy a dar descargar el video y eso se queda pensando. Y piensa, 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 piensa. Y al final me bota error y no me cargó y no me dejó ver el video. Entonces, simplemente es más fácil que usted lo que hace es que usted hace como hizo con el video de presentación. Abre un PDF, me coloca en la portadita del PDF sus datos básicos, ¿cierto? Y me copia el link del video. Yo ahí ingreso al link y sin ningún problema puedo ingresar a verlo. ¿Listo? Entonces es importante que esté abierto al público, que no sea privado. La extensión, importante, mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos, ni más ni menos. Entonces, ¿qué hizo solo 2 minutos? Entonces el profe le va a decir, aún nos falta un minutico para completar el tiempo mínimo de tu video, entonces necesito que le agregues un poquito más. Entonces, mínimo 3, máximo 5. ¿Listo? Esa va a estar habilitada, o sea, la fecha que está en cronograma es desde está desde el 23 de junio hasta el 30 de junio. No quiere decir que es que no la puedo entregar después del 30. Simplemente que en fechas, como está el cronograma, ahí ya le va mostrando, le va diciendo, la idea es que el ideal es que usted lo haga dentro de este espacio de tiempo para que no se cuelgue. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes tienen acceso al cronograma, ¿cierto? ¿Ustedes han ingresado a ver los cronogramas? ¿Sí han visto los cronogramas en Sayuna? Ahí en los cronogramas está el cronograma general y está el cronograma de fases. Entonces, es muy importante que usted siempre esté viendo el cronograma porque, digamos, a veces por cuestiones de tiempo, alguna evidencia de ustedes se genera el lunes, ¿cierto? Los lunes se genera los lunes, pero como ya ustedes tienen sesión los otros días con otros profes, yo me puedo ver, digamos, con ustedes, por ejemplo, hasta el día de hoy. Entonces, eso hace que ya el tiempo vaya pasando. Entonces, si usted entró y revisó el cronograma, usted ve que, uy, vea, este lunes se habilita tal evidencia. Entonces, recuerde que las evidencias se habilitan de lunes a lunes. Entonces, usted dice, uy, vea, se habilitó tal evidencia, pues vamos a la guía número 2, y ahí nos dice, vea, lo que hay que hacer en esa evidencia es esto, talala. Ya pues usted la va mirando y ya el espacio de la sesión virtual también es para resolver dudas profe, está esta evidencia, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Entonces, es importante tener en cuenta ello, porque a veces no tenemos en cuenta nosotros los cronogramas y dice, uy, profe, pero de ya para allá no sabíamos. Entonces, recuerde que esto es de autonomía, ¿no? Usted debe estar todo el tiempo revisando la plataforma, concentrarse en los cronogramas, y ahí, los cronogramas ahí usted va viendo, uy, tenemos tal cosita. Entonces, importante, recomendación, denle la miradita siempre al cronograma, con eso van ustedes a la par. ¿Listo? Porque vea que, digamos, esta se activó el 23, pero entonces como hasta hoy nos vemos, entonces algunos, hasta hoy algunos se enteran, ya algunos ya la habían visto habilitada, otros hasta hoy la ven. Entonces es importante estarle echando ojito al cronograma. ¿Listo? Y no solo en inglés, en todos los componentes hay que estarle dando ojito. ¿Listo? Entonces esas serían las dos evidencias que se habilitan para, para animación digital, ¿listo? Entonces, para animación digital, cuestionario y el video de la entrevista laboral, esas dos. Y para animación 3D, si queda alguien por ahí, se habilitó entonces la de la crónica. Esas serían las evidencias de esta semanita para que las tengan ahí presentes.
Ahora voy a abrir el espacio. Antes de abrir el espacio para otras dudas, ¿hay alguna duda referente a esta entrevista? ¿Alguna preguntita referente a la entrevista laboral? ¿Preguntitas? Chao, lady, ¿estoy bien? ¿Alguna preguntita con referente a la entrevista o es claro la indicación? Listo, no pasa nada. Listo. El- Voy a abrir un último espacio para resolver dudas referentes a de pronto evidencias anteriores. Si alguien de pronto tiene alguna duda con una evidencia anterior, escucho, estoy atento, resuelvo dudas de evidencias anteriores. Si nadie tiene dudas, entonces daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Yo sé que a esta hora es duro, ya uno está cansado del día laboral, ya uno ya está aquí sufriendo, algunos están sufriendo para mantener los ojitos abiertos. Agradezco mucho de verdad su tiempo. Sé que no es fácil estar aquí todo el tiempo, pero de verdad agradezco que se tomen el tiempo y la disposición también de estar aquí. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Bye bye. See you later, alligator. Bye bye. Por aquí me dice Sebastián, el link del Drive se lo enviamos por WhatsApp o por dónde, para las evidencias que nos... No, las evidencias que nos han entregado aún las sigue subiendo por Sayuna. Todo se sube por Sayuna, ¿listo? Entonces, si de pronto tú aún no has entregado el folleto, ahí te va a aparecer que la fecha de cierre ya pasó, pero igual te permite entregarlo. Entonces, ingresa ahí y lo entregas. Ahí te va a salir como entrega tardía, pero te permite entregarlo. ¿Listo? Entonces, todo sigue subiendo a Sayuna. Todo siempre a Sayuna. Todo lo que son evidencias, solo en Sayuna. Listo, vale, vale. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que tengan una feliz noche. Good Good night, Tico. night. Que descansen. Descansen. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Que tengan una feliz noche. Bye bye. See you later.